Tenemos por meses una serie de estudios en el libro de Nehemías, donde hemos encontrado enseñanza muy importante. Hace 8 días, dentro del mismo libro de Nehemías, veíamos faltando a la promesa. ¿Se acuerdan? Cuando ellos juraron, ellos firmaron y prometieron guardar los mandamientos de Dios, sacerdotes y cada uno de ellos, y preciso, vemos que el sacerdote Eliasib no lo hizo porque emparentó con Tobías. ¿Se acuerdan que él es extranjero y ya ellos habían prometido no entrar en relación, en emparentar con extranjeros? Entonces, por eso titulamos a la enseñanza faltando a la promesa. Y hoy quiero que continuemos con faltando a la promesa, mirando otra cosa que incumplieron. Prometieron seguir los mandamientos de Dios, pero no lo hicieron. Y tiene que ver con descuidar a los que sirven al Señor. Una vez, hace muchos años, escuché de una familia que se fue a un lugar a servir. Una vez escuché de una familia que se fue a un lugar a servir al Señor bajo la promesa de la iglesia de donde salían, de que iban a apoyarles económicamente para sus necesidades. Después de unos meses, las ofrendas se hicieron menos frecuentes, en menos cantidad, de manera que no fue posible sostenerse, ya que eran papá, mamá con 2 niñas pequeñas. A pesar de los esfuerzos por autosostenerse, tuvieron que volver y dejar la obra donde estaban, porque no tuvieron el suficiente apoyo de la iglesia. La pregunta es si esto agrada al Señor. Y hoy vamos a mirar en Nehemías capítulo 13. Ya recordamos ya que María Paz, haz un favor, mira que hay problema con el link de la reunión. Números 13, gracias. Números 13, versículo 10. Dice, encontré a sí mismo, o sea, el problema que venía anterior, que mencionamos con el sacerdote Eliasib, que además había un lugar donde se guardaban las ofrendas de los sacerdotes y se hizo desocupar ese lugar para que estuvieran allí Tobías, una recámara para él en la casa de Dios. Además de eso, dice en Nehemías 13:10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, los levitas no habían recibido su ayuda. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Dice Deuteronomio 12, 19. Era parte de la ley de Dios. ¿Y qué decía? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 19? Dice, lo tenemos. ¿Sí? Deuteronomio lo tenemos. Bueno, muy bien. 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Dice Dios a Israel, ten cuidado de no desamparar al levita. El levita estaba encargado del servicio al Señor. Estaba 100% en el servicio del Señor.
Él no estaba trabajando como los demás en sus tierras, en sus siembras. No, ellos estaban al servicio del Señor. Y el Señor mandó al pueblo, a las demás tribus, que diezmaran. Y ese diezmo, una parte iba para el Señor, pero 100% ese diezmo era para el Señor, pero una parte era destinada para sostener a los levitas. O sea que si no llegaba el diezmo que Dios había mandado al pueblo, no podían los levitas sostenerse. Y si no podían sostenerse, entonces fue lo que sucedió aquí en Nehemías 13. ¿Qué pasó en Nehemías 13? Dice, versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que se hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Se habían ido, habían dicho no aguantamos más, no vamos a aguantar más hambre con nuestros hijos, vamos a irnos a ver qué hacemos por nuestra propia cuenta. Había huido cada uno a su ciudad. Y versículo 11 dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios? ¿Cómo estaba la casa de Dios? Abandonada. Estaba la casa de Dios abandonada. Y los reuní y los puse en sus puestos. Porque eran los levitas quienes se encargaban del mantenimiento de la casa de Dios. Y si no estaban ellos, la casa estaba abandonada. Había muchas cosas que no se estaban haciendo porque no se estaba haciendo lo que Dios quería. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Es que nosotros somos levitas, ¿no? Pero en nuestras iglesias a nivel mundial hay hombres, mujeres, familias dedicadas al servicio del Señor. La pregunta es, la voluntad de Dios que vemos en la Escritura, ¿de dónde debe venir el mantenimiento? Obviamente viene de Dios, pero ¿a través de quiénes? ¿A través de quién viene el mantenimiento de los que sirven al Señor tiempo completo? ¿A través de quiénes? De su iglesia, de su iglesia. Y por eso quiero que miremos en Primera de Timoteo, capítulo 5, Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice versículo 17. Los ancianos, Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra ahí, honor, habla de honor, de respeto, de aprecio, de tenerse en cuenta como alguien que sirve al Señor. Pero también la palabra honor puede estar refiriéndose a compensación, a una compensación. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y la palabra parece indicar algo suficiente, algo suficiente. Yo hace muchos años, cuando era soltero, fui a servir al Señor a una ciudad en el Tolima, donde estaba una familia. Y esa familia quería servir al Señor y tenía que ir a vender otras cosas porque no alcanzaba. Y él estaba a veces enfermo, con gastritis, con úlceras, su esposa también sufriendo enfermedad. Y no es fácil,
no es fácil. Es alguien puede decir, es que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que tener fe en Él. Y es verdad, la Biblia lo enseña, tenemos que confiar en Él. Pero la pregunta es si los corazones de la iglesia del Señor están endurecidos y no están haciendo y dando lo que tienen que dar. Los que sirven no deben servir bajo interés de recibir ninguna retribución. Si yo vengo a la iglesia y aseo la iglesia, yo no debo esperar, vamos a ver qué me van a dar, porque estoy aseando la iglesia, o porque repartí versículos evangelísticos para que las personas crean el evangelio. Vamos a ver qué me van a dar, ¿cierto? Vamos a ver, cualquier cosita que me den, sirve. No es la intención. Cuando servimos al Señor, lo hacemos sin esperar retribución. Debe ser así. Y un anciano o pastor, una persona que Dios puso allí, no debe estar por ese anhelo de ganancias y ganancias y ganancias, no, sino con el propósito de que la palabra de Dios se escuche, se crea, la iglesia crezca espiritualmente. Ese debe ser el interés. Pero por otro lado, ese que sirve, resulta que le da hambre. Ese que sirve, de pronto tiene hijos. Los hijos comen. De pronto tiene que pagar arrendo. De pronto tiene que pagar servicios públicos. De pronto tiene un vehículo y ese vehículo se deteriora. De pronto, tantas cosas. Entonces, si bien el que sirve debe hacerlo para el Señor, creyendo que Él provee, por otro lado, la iglesia debería estar sensible. ¿Qué pasó con Israel? Ellos fueron insensibles. Esos levitas comenzaron a colocarse como pálidos, ya no les estaba llegando las ofrendas suficientes, los diezmos suficientes, y a Israel no le importó, a tal punto que ellos tuvieron que volver a sus heredades. Y eso comienza con un corazón insensible a las necesidades de los otros. En comentario bíblico Moody quise extraer unas líneas que dicen: los que se dedican a predicar y enseñar y dedican todo su tiempo, esos merecen ser compensados por la iglesia del Señor. Entonces, otra vez, tenemos que tener cuidado porque a la iglesia se le ha tildado de que los pastores son ladrones, holgazanes, que solamente piensan en dinero y nada más. Y eso debemos rechazarlo. Y es verdad, ha sucedido. No debemos decir que no, ha pasado y pasa aún. Pastores totalmente interesados en el billete, en el dinero. Sucede. Pero, por otro lado, tampoco podemos irnos al otro extremo de descuidar a los que sirven al Señor, de no pensar en ellos y en sus necesidades. Entonces son dos cosas que no deben pasar. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice 1 Corintios 9, versículo 7. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de ver el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa
si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Miren cómo le llama al hecho de que la iglesia apoye al que está sirviéndole al Señor. ¿Lo llama qué? Un, versículo 12, un derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, otra vez lo utiliza, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas como comen del templo, que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, el evangelio no debe ser un negocio para nadie. No debe ser el medio por el cual una persona de pobre se vuelva rica. No, ese no es el evangelio que Dios enseña en la escritura. No es. Pero por otro lado, los que sirven en el evangelio deberían ser considerados por la iglesia del Señor. Solamente en cuanto a orar por ellos, en cuanto a apoyarles en su trabajo espiritual, sino también en cuanto a las necesidades materiales que puedan estar pasando. Lo hizo la iglesia de Filipos, ¿se acuerdan? Como Pablo en Filipenses capítulo, creo que 4, él les agradece por la ofrenda que llegó. ¿Por qué sucedió eso? Porque la iglesia pensó en las necesidades físicas, materiales del apóstol Pablo. ¿Pablo se enojó? ¿Pablo estaba molesto porque se hizo? No. Dio gracias a Dios por eso. Aunque él dijo, estoy acostumbrado a tener escasez, pero también a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dijo el apóstol Pablo, pero a la vez daba gracias por el apoyo que le ofrecieron. En Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas, creo que tres veces Pablo cita este versículo. Entre otras cosas, lo que nos enseña es que cuando escribió Pablo, ya Lucas existía, el Evangelio de Lucas, y además se consideraba escritura, o sea, palabra de Dios. Lucas 10, versículo 7 dice, hablando de los que salían, los discípulos. Bueno, ¿de quién está hablando? Versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les dio varias indicaciones. Y lleguemos al versículo 7, que dice, hablando de la casa, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Luego Pablo lo cita en tres oportunidades, ese mismo versículo. El obrero es digno de su salario. Para terminar, quiero contarles algo. Un día escuché de un joven, lo conocí, deseoso de servir al Señor. Él no estaba interesado en recibir un sueldo. No, él quería ir a ese lugar, a ese pueblo, pero para ir necesitaba trasladarse. Entonces, ¿qué solicitó? Pasajes, dinero para transportarse, ida y vuelta cada vez que fuera. Lo solicitó a la iglesia donde estaba. La iglesia lo consideró, inicialmente le dijeron que sí, 2 o 3 meses después le dijeron, no tenemos para apoyarle. Y no lo hicieron. ¿Es esta la voluntad de Dios? Vamos a orar.
Señor, gracias por lo que tú nos enseñas. Vemos como el pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento eran de corazón duro, de cómo se estaban tan distantes de tu palabra, cómo tú enseñas claramente, que enseñabas que debían tener en cuenta, cuidar de los levitas, y cómo les descuidaron, cómo tuvieron que irse a sus lugares, cuánto tuvieron que pasar necesidades para llegar hasta ese punto. Pero también, Señor, la iglesia tuya en este siglo, tu pueblo aquí, cuántas veces hemos pecado como iglesia, no hemos considerado a los que sirven, no les hemos tenido en cuenta. Señor, sus necesidades han estado lejos de nuestro corazón. Y, Señor, cuántas veces se peca. Jóvenes que hubieran querido servirte no han podido hacerlo por falta de apoyo. Familias que hubieran querido ir a servir en un sitio o en otro, no han podido, que no encontraron el apoyo suficiente. Pero te damos gracias, porque también hay hombres y mujeres en su corazón tienen tu obra, que te sirven y te honran, Señor, y apoyan las diferentes misiones, obras y obreros alrededor del mundo. También gracias por ellos. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Oramos en el nombre del amado Señor Jesús.